No sé si llamarle neoliberal o no. En realidad yo prefiero como centrarme un poco más en el instrumento. Yo creo que también hay que esperar próximas medidas. Esto es más que, es decir, lo que se ha anunciado es un proceso de ajuste fiscal. A mí estas son medidas de contracción fiscal, es decir, política fiscal contractiva. De alguna manera empiezan a hacer medidas de austeridad fiscal. Y la verdad que independientemente del signo político, de las preferencias ideológicas, cuando una economía tiene los desbalances, como la que viene presentando la economía cubana en los últimos 3, 4 años, incluso desde antes de la pandemia se venían gestando estos desbalances, y tú pospones los cambios, pospones las reformas, porque piensas que es transitorio, porque confías en la capacidad de recuperación de la economía, porque te endeudas y porque confías que va a venir algún evento internacional o algún financiamiento que te saque de esta situación, y nada de eso sucede. Pues en algún momento te toca tomar este tipo de acciones, implementar este tipo de políticas que son muy drásticas, es decir, son medidas muy drásticas, pero la magnitud del impacto de la medida también se corresponde con el tiempo que tú llevas esperando un evento salvador, ¿no? Es decir, por la exportación de las vacunas, o la recuperación rápida del turismo, o algún tipo de alianza con México o con Rusia. Entonces, como nada de eso ha sucedido y se han pospuesto los ajustes, porque la economía cubana venía sufriendo desde antes de la pandemia. Con la pandemia pues es un choque muy grande, tampoco se han hecho las reformas suficientes, y hoy en día lo que se está haciendo es reconociendo todo ese efecto acumulado de esta crisis, que no se ha querido reflejar completamente ni en los precios, ni en la tasa de cambio oficial, ni en el presupuesto del Estado. Y eso tiene un límite. En algún momento tú tienes que sincerar lo que se llama sincerar la economía, sincerar los balances, sincerar las cuentas públicas, la tasa de cambio, los precios, a la realidad de la economía, que es una economía que está completamente empobrecida. Y eso es muy drástico. Es decir, estas medidas son siempre muy drásticas, son muy impopulares, claramente son muy impopulares. Entonces yo creo que hay un grupo de circunstancias que, más allá de otras críticas que uno efectivamente puede hacerle a estas medidas, que si no son transparentes, que si no son completamente integrales, que podemos hablar de lo que falta, el hecho de que haya medidas de ajuste fiscal en una economía que tiene una inflación de 3 dígitos, un déficit fiscal que ya va a sobrepasar o iba a sobrepasar el 15% del PIB, pues tiene cierta coherencia dentro de lo que debe hacer cualquier economía. ¿Sí? Por aquí han pasado muchas economías de América Latina, y yo creo que lo que hay que ver es cómo se redistribuye y qué tipo de efectos, medidas compensatorias se toman. Y para calificar hay que verlo con más integralidad. Solamente porque un gobierno sube el precio de la energía, el gas, el agua, el combustible a los precios de mercado, eso lo han hecho muchos gobiernos. Es decir, eso solo no te da suficiente información para calificarla de neoliberal o no. Hay que ver cómo qué es lo próximo que viene, cómo se redistribuye este ajuste, qué otro tipo de acciones se toman. No se puede entender la política económica cubana, aun cuando sea muy técnica, ¿no? Tasa de cambio, política monetaria, política fiscal, si no entiendes que ellos quieren, ¿no? Que quieren generar riqueza, quisieran generar crecimiento económico, eficiencia, productividad, pero tienen un límite, que es que ellos quieren seguir manteniendo a flote este sector empresarial, que a mí me gusta llamarle empresas zombies, ¿no? Eso no es un término que yo inventé, eso lo escuché después de la pandemia. El Fondo Monetario utilizó
para hablar de las empresas que se habían subsidiado o financiado para mantenerlas vivas en medio de la pandemia, pues era un shock pues, inusual, pero ya después de la pandemia pues no tenía sentido que estuvieran allí, entonces eran empresas media vivas, media muertas. Entonces, y esto que pasó en medio de la pandemia, con algunas economías y algunas políticas económicas, sobre todo políticas fiscales expansivas de ayudas, pues ha venido sucediendo en la economía cubana, al menos durante los últimos 30 años. Al menos el 40 o el 50% del sector empresarial estatal cubano no tiene sentido económico, y ellos mueven todas estas variables de política fiscal y monetaria hasta un punto, hasta el punto en que no afecten ese monopolio, ¿no? Esa predominancia de la empresa estatal dentro de la estructura económica cubana. Y ese es el mal de fondo, porque justamente, y lo mencionábamos en este boletín de ONFI, de que bueno, sí, está bien, uno puede entender que se quieran eliminar los subsidios a los precios del gas, de la energía, del combustible, del transporte, pero también hay subsidios a empresas estatales ineficientes. Entonces, ¿por qué unos sí los reducen y los ajustan y por qué los otros no? Entonces, esta actualización de los precios regulados a precios más cercanos a los que ya existían en la economía informal, o que se correspondan con los costos internacionales de importación, pues está bien. Eso es sincerar, ¿no? los precios y que las cosas valgan lo que realmente valen, ¿no? En términos de pesos. Bueno, pero ¿por qué no se hace eso mismo con la empresa estatal, ¿no? Las empresas estatales que no valen nada, pues debemos reconocer que no valen nada y reestructurarlas. A veces se dice que es por el tema del desempleo. Sí, claro, eso es un ajuste que hay que hacer de manera gradual, con medidas compensatorias, pero en la práctica lo que está es esta visión de identificar el socialismo con lo estatal, y es el límite principal que tienen las reformas cubanas y que incluso tienen las políticas económicas, ¿no? Entonces ahí sí estas medidas, pues hasta el momento muestran nuevamente esa asimetría, ¿no? Son asimétricas porque solamente van a ajustar un pedacito de la economía, que de hecho beneficia a las empresas estatales, porque ya no van a tener que estar en pérdidas, ¿no? Van a cobrar precios más altos, pero no recae ese ajuste sobre otro tipo de ineficiencias y distorsiones que hay en la economía asociadas a estas empresas zombies. A ver, estas medidas son muy impopulares, ¿no? Uno las puede calificar de necesarias pero insuficientes. Y parte de la explicación tiene que ver con el hecho de que cuando una economía llega al punto en que está la economía cubana, es decir, varios años de crisis, inflación de 3 dígitos, desbalances fiscales, impago de la deuda, no hay ninguna medida perfecta, no hay ninguna medida que no genere costos. Es decir, ya aquí hay que tomar decisiones del tipo en que tú mires que los beneficios sean mayores que los costos, o que los costos sean, los impactos más negativos sean inmediatos, pero te dé posibilidades de mejoramiento en el mediano plazo. Fíjate que yo estoy tratando también de hacer el análisis un poco más técnico, ¿no? Porque aquí se trata de medidas de ajuste fiscal para reducir un desbalance en el presupuesto, algo a lo cual se enfrentan gobiernos de cualquier signo económico. Esto puede pasar en cualquier economía. Entonces, cuando tú tomas estas acciones, ¿no? de incremento de los precios regulados de bienes y servicios de amplio consumo, pues claramente eso tiene un impacto inflacionario de corto plazo. Pero como eso implica una reducción de los subsidios que recibían esas empresas que provisionan estos bienes y servicios, pues eso debe implicar una disminución del gasto fiscal y ayuda a la contracción del déficit fiscal, que hemos dicho muchas veces que el déficit fiscal es una de las fuentes principales
de emisión de dinero porque se monetiza y es una de las causas principales por las cuales la inflación se ha mantenido fuera de control. ¿Cómo lo medimos? Bueno, ahí está el tema de las mediciones, que yo creo que es una de las críticas que uno puede hacer a este tipo de medidas cuando un gobierno se plantea este tipo de acciones que son tan arriesgadas, que tienen un costo social de corto plazo muy alto, pues tiene que justificarla, ¿no? Entonces yo hubiese esperado unas presentaciones donde se hablara, ¿no?, de cuál es el efecto de estas medidas sobre el presupuesto del Estado, cuál podría ser el efecto para el próximo año, qué se espera que suceda con la inflación, pero esto ha sido tan improvisado que incluso en la ley de presupuesto del año 2024, el efecto de las medidas contables, el efecto contable no parece que esté incorporado. Incluso en el discurso de presentación del presupuesto del Estado del año 2024, el ministro de Finanzas, es como si él no conociera de estas medidas. Entonces se presentan medidas fiscales contractivas y al mismo momento el ministro de Finanzas sigue hablando de un presupuesto que va a seguir creciendo y de un déficit fiscal que en el año 2024 va a ser un presupuesto récord. Son incompletas, en primer lugar, porque están buscando eficiencia del gasto fiscal o están buscando sincerar las cuentas públicas solamente subiendo precios, ¿no? Y eliminando este tipo de subsidios. Pero no están tocando los subsidios, o hasta el momento no se ha hablado de tocar los subsidios a las empresas estatales y rentables, ¿no? Lo otro es cuando cualquier gobierno aplica una política fiscal contractiva para reducir el déficit fiscal, tiene que enfocarse en el gasto, pero también tiene que promover los ingresos, porque son las dos patas del déficit. El déficit es la diferencia entre gastos e ingresos, entonces tienes que reducir el gasto. Es lo más importante en el corto plazo. Es decir, eso sí es innegable, los ajustes de precios, las medidas de austeridad, tanto sobre la actividad no presupuestada como la presupuestada, eso es indispensable, eso es componente importante, la reducción del déficit y el control de la inflación, pero en el mediano plazo pues tú necesitas nuevas fuentes de ingresos. Y ahí entonces están las medidas de promoción de crecimiento económico, las reformas estructurales, la liberalización de la economía. Entonces ya ahí uno empieza a entrar en un grupo de propuestas que no les suenan muy bien al oído del gobierno cubano. Ahí entonces, si tuviéramos un diálogo con los ministros cubanos, pues ahí te dirían, no, pero el tema son las sanciones, y ahí tendríamos que responder, bueno, las sanciones, claro, influyen y distorsionan la capacidad de inserción de la economía cubana, pero el modelo económico cubano y las políticas fallidas y las distorsiones que hay fiscales y monetarias en la economía cubana y este sobredimensionamiento del sector empresarial estatal tiene una alta responsabilidad en la baja eficiencia, productividad y competitividad de la economía, y eso es una responsabilidad de las políticas domésticas. Hasta el momento tampoco se ha hablado de acompañar estas medidas de ajuste fiscal con reformas estructurales más de fondo, que también debería incluir no solo la reestructuración de la empresa estatal, sino que eso, la otra cara de la moneda, sería la expansión del sector privado, ¿no? Pero ya hemos escuchado que el discurso sobre el sector privado, pues lo que habla es de un nuevo marco regulatorio, de nuevos límites. Entonces por eso también pudiéramos decir que las medidas, aunque son necesarias, estos ajustes de precios, pues son incompletos porque no van a buscar eficiencia por el lado de los ingresos, por el lado del sector productivo. Y estamos hablando de una economía que volvió a entrar en recesión, ¿no? Porque ya vimos los datos de 2023 con un estimado de una caída entre 1 y 2%, ¿no? Es decir, la economía cubana no ha logrado encontrar una senda de recuperación después de la pandemia, ¿no? Y eso no se resuelve subiendo precios. Eso ayuda a ajustar las cuentas fiscales, eso contribuye a reducir la inflación, pero no es la solución. Si uno se pone en la posición
oficial, pues ellos dirían, bueno, pero yo también defiendo la empresa estatal porque genera empleo. Si yo cierro o reestructuro o fusiono esas empresas, pues habría un desempleo muy alto. Entonces también pueden decir que están tratando de proteger el empleo y los salarios de un grupo importante de trabajadores estatales. Lo que pasa es que uno tiene que mirarlo desde un punto de vista macro, y en realidad esas empresas no tienen sentido económico, es un agujero negro en la economía. Sí, aparentemente te está protegiendo el empleo y los salarios, pero en realidad tú tienes que subsidiar todo eso, y eso cómo se subsidia, pues usando recursos de otros sectores que sí son rentables, pero incluso últimamente los recursos para financiar todo ese sector empresarial zombie que no tiene sentido económico, pues está viniendo desde la monetización del Banco Central, que al final genera una inflación, genera un impuesto inflacionario que pagan las familias. Entonces, al final todo recae en la familia, ¿no? Entonces tú lo que tienes que buscar la manera de que esa intención tuya de apoyar los ingresos y el empleo del sector los trabajadores estatales, pues no te genere ineficiencia, pues si no terminas redistribuyendo, como se ha dicho muchas veces, la pobreza, porque si tus decisiones para proteger los trabajadores, lo que no te permite es que se cree riqueza, pues nunca vas a tener suficiente, como ha sucedido, para subir salarios y para pagar salarios decentes, ¿no? Hay incongruencia porque cuando uno ve la presentación en la parte de los subsidios por la diferencia de precios en temas de energía, transporte, gasolina, justamente lo que se está ajustando, el ministro habla de un incremento y de unos gastos debido a ese subsidio de 80.000 millones, que son alrededor del 16% de todo el gasto planificado para 2024. Hay un incremento de esos subsidios de más del 40%. Entonces, bueno, como tú estás aplicando medidas de ajuste de los precios para que disminuyan esos subsidios, y al mismo tiempo estás presentando un presupuesto para 2024 donde esos subsidios se incrementan de manera significativa. Pues allí yo creo que esto nadie lo ha dicho, no ha quedado claro, pero nuestra hipótesis es que el Ministerio de Finanzas y Precios no participó, no se enteró a tiempo de las medidas que se estaban diseñando, de las medidas de ajuste fiscal. Es toda una señal de improvisación, de poca coordinación entre las distintas instancias que deberían de manera coordinada diseñar las políticas económicas principales. Esa contradicción entre los números y las medidas que se están tomando no solo están en esos párrafos, sino en el presupuesto general. Es decir, cuando tú aplicas medidas de ajuste fiscal, es para que el déficit fiscal disminuya, y sin embargo el déficit fiscal lo están planificando en niveles nominales récord, ¿no? Y como proporción del PIB alrededor del 15-18% del PIB. Entonces no cuadra los números del presupuesto, no cuadra el discurso, es decir, que es la institucionalidad fiscal, que es lo que nosotros también mencionamos en el boletín, de que el presupuesto se aprueba en la Asamblea, y estas medidas, si tienen un impacto fiscal, pues deberían haberse también manifestado, ¿no?, la relación que hay entre las medidas y el presupuesto, pero el presupuesto no cuadra con las medidas, amigos. Los análisis que he hecho no me cuadran, y la hipótesis es que el ministro de Finanzas y Precios no estaba al tanto, o se enteró a última hora de las acciones y los anuncios que iba a presentar en la Asamblea el primer ministro. Si el Estado entonces ya no es paternalista, si el Estado no protege, si el Estado no da subsidios, pues bueno, y tú tienes que dar la alternativa a las personas. ¿Y cuál es la alternativa? La libre empresa.
que ellos puedan efectivamente, si tú no le vas a dar subsidio, pues ellos tienen que buscarse la manera de ganarse la vida. Y tienes que crear un marco regulatorio, tienes que crear una economía mucho más diversa, donde cada cual pueda tener la oportunidad de tener el emprendimiento que quiera, de crear una empresa, y que esa empresa no tenga las restricciones que hoy están establecidas de 100 trabajadores, por ejemplo. Tiene que haber mucha más oportunidad para esa empresa de recibir, por ejemplo, capitales internacionales, aliarse con cubanos americanos, por ejemplo, o con inversionistas extranjeros. Entonces, una cosa va con la otra. Esa política de cambio en la lógica de la asistencia y de los subsidios universales, pues debería venir acompañado de una lógica diferente en las oportunidades económicas que tienen los cubanos en Cuba. El efecto positivo de estas medidas no se ve en este año. Es decir, este año va a ser, es lastimoso decirlo, ¿no? Otro año más, ¿no? Y los cubanos que siempre se les ha pedido tanto sacrificio, esto de que resistan ahora que después viene lo mejor, eso nadie se lo cree, ¿no? Pero bueno, técnicamente, si uno, este tipo de políticas sí tienen esa dualidad en el horizonte temporal, ¿no? Es un ajuste de corto plazo, implican una pérdida de poder adquisitivo para las familias, pero como van dirigidas a controlar el déficit fiscal y la inflación, pues en el mediano plazo reduce el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario ha sido la causa principal por la cual ha caído el valor real de los salarios estatales, el valor real de las pensiones. En algún momento también, si esto sale bien, pues también tendrían que venir incrementos de salario, incrementos de pensiones, una vez que estas medidas, complementadas con otras que todavía no hemos conocido, y que si no implementan, nada de esto va a tener los resultados de los que estamos hablando. Pero si esto se hace bien, pues bueno, rebalancear una economía, ajustar sus cuentas públicas, disminuir la inflación, promover unos mercados con unos precios mucho más estables y un ambiente de más estabilidad monetaria, pues son condiciones necesarias para el crecimiento económico, no suficiente, porque estamos hablando de un modelo económico fracasado. Por eso es que volvemos al punto inicial de que son medidas incompletas, ¿no? Con esto tú creas las condiciones macroeconómicas para que funcione en mejores condiciones el aparato productivo, tanto estatal como privado. Pero si ese aparato estatal, tanto estatal como privado, no tiene los incentivos, no tiene un marco regulatorio adecuado, si está lleno de restricciones, si tiene que operar, por ejemplo, en paralelo a la economía informal, si tiene que adquirir las divisas, por ejemplo, en el mercado informal, nada de esto va a ofrecer los resultados que deberían esperarse y que son los que valen la pena para el sacrificio que implican en este año. Y lo principal es una reestructuración del aparato productivo cubano, con menor presencia de estas empresas estatales zombies y una mayor presencia de empresas privadas exitosas, competitivas, que generen, que promueven la eficiencia, la innovación, quitar el límite de los 100 trabajadores, es decir, una empresa, una micro, pequeño y mediana empresa exitosa que pueda desarrollar exportaciones, que pueda generar empleo, pues debería poder seguir creciendo y dejar de ser una MIPYME y convertirse en una empresa privada con el tamaño que se requiera según la industria, según el mercado, según sus volúmenes de producción, según cuánta economía de escala pueda desarrollar. Entonces, eso es lo fundamental. Lo que pasa es que ese es el cuello de botella, ¿no? También
pueden venir cosas que nosotros no conocemos, pueden venir acuerdos internacionales, ¿no? Es decir, si algo se logra internacionalmente, pues eso también le da cierto respiro a la economía. Pero igual yo insisto que las sanciones, las dificultades de la economía internacional, los problemas que hay con los acreedores, con los inversionistas extranjeros, todo eso es importante irlo solucionarlo, ¿no? Solucionando. Pero el modelo económico es la causa principal por la cual la economía cubana cada cierto tiempo vuelve a caer en un ciclo de impagos, tiene problemas. Uno pudiera pensar que si hay algún tipo de entendimiento y de mejorías en la inserción internacional de la economía cubana, pues también sería algo favorable, ¿no? Pero yo creo que eso no sustituye la necesidad de reformas estructurales dentro de la economía, porque incluso los aliados de Cuba, Rusia, México, pues también quisieran ver reformas en la economía cubana, porque ellos saben que si no se reforma la economía cubana, cualquier crédito, cualquier inversión va a un saco lleno de huecos. Las reformas estructurales pasan por reducir la dimensión del aparato estatal en la economía, empezando por estas empresas que no tienen sentido económico. Estas medidas sí pueden ser antiinflacionarias y hay dos ejemplos en Cuba, en el año 94, en el año 2009, donde se aplicaron ajustes fiscales que también, sobre todo en los años 90, incluyeron el incremento de los precios regulados de bienes y servicios de alto consumo. Me acuerdo en aquel momento no era subir los precios, sino poner precios a cosas que no se cobraban, ¿no? La eliminación de gratuidades, ¿no? Que antes, por ejemplo, los eventos deportivos, culturales, y eso implicó ingresos importantes, eliminación de subsidios, reducción del déficit fiscal, reducción de la expansión monetaria por la monetización del déficit fiscal y disminución de la inflación. Incluso en los años 90 también influyó en la caída de la tasa de cambio informal, que había llegado a 150 y después fue bajando a 40 y 30 y después se estabilizó en cerca de 25. Entonces hay ejemplos en la propia economía cubana de implementación de programas de estabilización. Lo que pasa es que todavía esto, según lo que se ha anunciado, uno no pudiera darle el calificativo de un programa de estabilización macroeconómica, porque faltan muchas cosas. Aquí nada más que están hablando de ajustes de algunos precios, están diciendo que están valorando, ¿no? los subsidios universales, pero faltan las reformas estructurales, falta, yo estoy como un disco rayado, ¿no? Pero nuevamente, ver qué se hace con estas empresas estatales que no son viables financieramente. Y en su momento, lo que se llamó las medidas de saneamiento financiero en la mitad de los años 90, incluyeron las reformas estructurales del momento, que para ese momento eran reformas importantes, ¿no? Como la apertura al turismo, a la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia, los mercados agropecuarios. Ahí hubo reformas estructurales importantes que dinamizaron la economía de manera insuficiente, pero sacaron a la economía de ese hueco en que estaba después y permitieron incluso una reinserción diferente en la economía cubana, que todas sus relaciones internacionales, o la mayor parte de sus relaciones internacionales, dependían de los acuerdos con la Unión Soviética. Entonces la economía cubana se quedó completamente descolocada. Y yo creo que este programa de estabilización macroeconómica de los años 90, estas reformas de ese momento, que podían haber sido más, ¿no? Cumplieron su función en su momento. Lamentablemente después se detuvieron y se revirtieron, pero yo creo que esas fueron reformas que, dadas las circunstancias que había en la economía, las limitaciones de financiamiento, yo creo que son reformas que lograron su objetivo inicial, ¿no? Y tuvieron un impacto antiinflacionario, incluso sobre el mercado informal, ¿no? Que es algo que el gobierno ahora tiene de nuevo la obsesión, ¿no?
incluye las sanciones, la crisis internacional, el mercado informal, los tres malos de la película, los tres causantes de la inflación y la crisis en Cuba. Y en el año 2009 también hubo medidas de ajuste fiscal, disminución de los gastos, disminución del déficit, y también acompañada de algunas reformas estructurales, las del inicio de las reformas de Raúl Castro, ¿no? La apertura para que los cubanos pudieran hospedarse en los hoteles, tener celulares, el mercado de compra y venta de casas, de autos, restricciones sobre la movilidad internacional temporalmente, ¿no? Mayor apertura del trabajo por cuenta propia, que se pudieran contratar trabajadores, en la agricultura también la distribución de tierra, también hubo algunas reformas estructurales. Este segundo paquete tuvo menos efecto positivo en el crecimiento económico, ¿no? Rebalanceó bastante o redujo el déficit fiscal, pero no incentivó tanto el crecimiento económico. Había una coyuntura internacional también diferente, porque estaba la crisis venezolana, que venía afectando la economía. Después vino el impulso a partir de los acuerdos con Obama, pero eso tuvo una corta vida. Después vinieron ya una realidad internacional diferente con la administración Trump. Pero sí son, yo creo que experiencias que muestran que estas acciones de política fiscal contractiva pueden ser antiinflacionarias siempre y cuando se complementen y se acompañen con otro tipo de cambios en la misma política fiscal y con reformas estructurales. Algo que todavía no es visible. En los anuncios que se han hecho no hay una completa integralidad. No hay de hecho ni transparencia, es decir, no estamos hablando del presupuesto del Estado, no tiene lógica, no tiene concordancia con estas medidas. Entonces estamos hablando de unos anuncios muy incipientes, muy improvisados, con muy poca transparencia, aparentemente con muy poca coordinación entre ellos mismos. Entonces cuesta trabajo también hacer una evaluación todavía completa, ¿no? De lo que significan y de los impactos que van a tener. El efecto macroeconómico es positivo, ¿no? Es decir, si tú cierras un grupo o todas estas empresas irrentables, tiene que ver con cómo identificas cuáles sí y cuáles no. Yo creo que ya hay evidencia, ¿no? Es decir, siempre ha habido alguna distorsión con la tasa de cambio, con los precios que muchas empresas venden. Por ejemplo, la que vende huevos, ellos no venden los huevos al precio de mercado. Entonces, muchas empresas que producen y venden huevos pueden decir, bueno, pero yo no soy rentable, pero porque tengo que vender un huevo por debajo del precio de mercado, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay suficientes estudios, y en el momento, por ejemplo, del ordenamiento monetario fue un momento donde al menos en una foto pudimos ver que habían 500 empresas que fueron irrentables, o en sus balances aparecieron pérdidas después del ajuste de la tasa de cambio oficial, que es lo que más distorsiona la medición de la rentabilidad de las empresas estatales. Pero bueno, asumamos que ya sabemos cuáles son. Pues en términos macroeconómicos es una ganancia neta, debido a que tú estás utilizando mano de obra, es decir, recursos, fuerza de trabajo, capital financiero, maquinaria descapitalizada, pero ahí probablemente sea la menor pérdida, y le estás entregando subsidios que no salen de la nada, subsidios que en algún lugar se pagan, y de hecho si no tienes ingresos en el presupuesto, tienes que generar emisión e inflación, y lo pagan las familias con impuestos inflacionarios. Entonces tú ganas en eficiencia, hay una ganancia neta en eficiencia que es necesaria, ¿no? Y eso es una ganancia de a partir de ese momento para siempre, porque son empresas que son un agujero negro y que llevan al menos 30 años demandando recursos, usando recursos de una manera ineficiente. Entonces, en economía, de las principales cosas que tú tienes que lograr con las reformas, con las políticas, es la distribución eficiente de los recursos, porque los recursos son escasos, entonces usarlos de la manera mucho más eficiente. Entonces, mucho mejor, por ejemplo, que esos trabajadores pasen a ser empleados por un sector privado sin restricciones, que puedan
crear sus propias cooperativas, sus propios emprendimientos y que incluso puedan integrarse al sector empresarial estatal, que sí es eficiente, que también está perjudicado porque gran parte del sector estatal que promete más es el sector que está conectado con la exportación de bienes primarios y el mismo turismo también. Y es un sector que también está limitado porque para mantener estas empresas zombies funcionando y subsidiadas, una manera de subsidiarlas ha sido históricamente mantener una tasa de cambio sobrevaluada. Y justamente una tasa de cambio sobrevaluada perjudica a los exportadores. Y los exportadores principalmente son empresas estatales. Entonces, las empresas zombies estatales no solo afectan a la eficiencia de la economía, la capacidad de pagar mayores salarios en la economía, no solo afectan la capacidad del mismo sector privado de operar en estas industrias, sino que afectan al resto de las empresas estatales, porque hay para subsidiar estas empresas estatales no rentables, tú tienes que extraer rentas de todo lo que hay en la economía. Y como la mayor parte de la economía es estatal, pues de dónde extraes las rentas, pues también las extraes de las empresas estatales, sobre todo las que están vinculadas con el comercio de bienes en los mercados internacionales, que pudieran ser empresas que sí, por supuesto, que se mantengan en manos del Estado, con alianzas internacionales, también con alianzas con el sector privado. Es decir, la ganancia macroeconómica es positiva. Sí hay un desafío que es la relocalización de los trabajadores de estas empresas. Entonces, por eso es que se habla de que este tipo de ajuste tiene que venir acompañado de una liberalización del resto de la economía, de crear oportunidades para que se generen empleos de otra manera, ¿no? Empleos eficientes, empleos incluso que puedan pagar más salarios, porque estas empresas zombies son la causa principal por la cual el salario promedio de la economía no crece. Y no crece porque se está pagando un salario a trabajadores de cientos de empresas que no tienen viabilidad financiera. Y eso entonces afecta el salario promedio. Es decir, todo esto lo han pagado por décadas todos los cubanos. Este capricho de mantener, identificar el socialismo con lo estatal y por eso mantener empresas estatales zombies, mantenerlas vivas, hay que tratarlas de darle vida cuando en realidad ellos no aportan nada. Lo más negativo es el impacto sobre las familias que dependen de esos ingresos, pero como esos ingresos, a ver, es lo malo, pero como esos ingresos hoy en día son tan bajos, pues sí habría un impacto, ¿no? Es decir, ya esos son casos individuales, ¿no? Pero sí hay una lógica, es decir, todas estas medidas, si estamos hablando de una economía, vuelvo a aquello que te decía, que está en crisis, que tiene una inflación de 3 dígitos, que no paga su deuda externa, crisis de balanza de pago, todas las crisis económicas que tú te imaginas, pues están ahí junticas. No hay ninguna medida sin costo para salir de acá. Hay que valorar, hay entonces ganancias y pérdidas, y hay ganadores y perdedores. Y si inicialmente los trabajadores de estas empresas, pues no podemos decir que van a ser los ganadores, van a ser perdedores. Habría que buscar la manera que sean perdedores de manera transitoria y establecer lo que se llama medidas compensatorias, ¿no? Medidas compensatorias y facilitar esa transición, facilitar la transición de esa fuerza de trabajo que está empleada en sectores no competitivos, no eficientes, hacia sectores mucho más productivos, mucho más eficientes. Pero para que esto suceda hay que crear las condiciones, hacen falta las reformas estructurales de las que hemos estado hablando.